Ganar dinero es fácil, mantenerlo y multiplicarlo, esa es otra historia. Pero déjame preguntarte, ¿conoces a alguien súper inteligente, con diploma de una universidad reconocida, buen empleo, pero que vive con saldo negativo en el banco? ¿O has visto a esa persona sencilla, sin formación académica avanzada, que poco a poco construye una vida tranquila, con casa propia, inversiones y sin preocupaciones por el futuro? Si eso ya te pasó, lo que vas a descubrir ahora puede cambiar completamente tu forma de ver el dinero. Crecemos escuchando que la clave de la prosperidad es estudiar mucho, conseguir un buen empleo y ganar bien. Y claro, eso ayuda. Pero Morgan Housel, autor del bestseller La psicología del dinero, muestra que esa ecuación está incompleta. Él sostiene que el dinero tiene mucho más que ver con el comportamiento que con el conocimiento técnico. ¿Parece obvio? Tal vez, pero ahí es donde mucha gente se equivoca. Quédate conmigo hasta el final, porque te voy a contar conceptos que pueden transformar tu relación con tus finanzas, aunque nunca hayas hecho una hoja de cálculo en tu vida. Piénsalo bien. Si solo fuera cuestión de saber calcular intereses compuestos, todo economista o ingeniero financiero sería millonario. Pero no es así, porque el verdadero desafío no está en la cuenta, está en la mente. Se trata de cómo lidiamos con el miedo, con la codicia, con la presión social para mostrar un estilo de vida. Se trata de resistir la tentación de gastar todo ahora para cosechar más adelante. Y seamos sinceros, eso no es nada fácil. Morgan Housel dedicó años a estudiar historias reales de éxito y fracaso financiero, y lo que descubrió es fascinante. Personas brillantes, con alto coeficiente intelectual y todas las ventajas posibles, muchas veces toman decisiones catastróficas con su propio dinero. Mientras tanto, personas comunes, que tal vez nunca hayan leído un manual de finanzas, logran acumular riqueza simplemente adoptando hábitos consistentes, paciencia y sentido común. ¿Te ha pasado? Creer que estabas tomando decisiones financieras inteligentes y, con el tiempo, darte cuenta de que te estabas saboteando sin darte cuenta. Te voy a dar un ejemplo real que ilustra perfectamente esta idea. Ronald Read era un conserje y empleado de una gasolinera en Estados Unidos. Nada de salario millonario, nada de herencia. Pero tenía un hábito: vivir por debajo de sus posibilidades e invertir regularmente en acciones de empresas sólidas. Cuando falleció, a los 92 años, dejó una fortuna de $8 millones. Ahora compáralo con tantos atletas, artistas o ganadores de lotería que ganan millones rápidamente y en pocos años están quebrados. Esto no se trata de saber más, se trata de comportarse mejor con lo que se sabe. El libro La psicología del dinero nos recuerda algo fundamental. La verdadera riqueza muchas veces es invisible. No aparece en el carro que manejas, en el reloj que usas o en las fotos de viajes caros en Instagram. Está en el saldo de la cuenta, en la libertad de rechazar un trabajo que no quieres, en la seguridad de no depender de nadie para pagar las cuentas. Y eso es incómodo, porque desafía lo que nos han enseñado a admirar. Pero también es liberador, porque significa que cualquier persona, con cualquier ingreso, puede empezar a construir esa libertad. Y aquí va un punto que quizás no te habías detenido a pensar. La libertad financiera no significa solo tener más dinero, sino tener control sobre tu tiempo. Imagina, despertarte sin alarma, poder pasar más tiempo con tu familia, viajar cuando quieras o simplemente decidir qué hacer con tu día. Este es el tipo de riqueza que no aparece en el extracto bancario, pero que cambia completamente la calidad de tu vida. Principio 1. La importancia del tiempo. Déjame contarte una historia que parece hasta guión de película, pero que realmente ocurrió. Ronald Read era un hombre común, de esos que la mayoría de las personas ni notaría si se cruzara en la calle. Trabajó como empleado de estación de servicio y conserje toda su vida, ganando un salario modesto. Vivía en una casa sencilla, manejaba un auto usado y llevaba una vida sin lujos. Para mucha gente, él era simplemente uno más en la multitud, pero cuando murió, a los 92 años, dejó una herencia de más de $8 millones. Y no ganó la lotería, no heredó de un tío rico, ni fundó una startup millonaria. La verdad es que Ronald tenía un hábito raro. Vivía por debajo de sus posibilidades e invertía regularmente durante décadas en empresas sólidas. Nada de modas ni decisiones impulsivas. Él comprendió algo que pocos perciben, que el tiempo es el mayor aliado de quien quiere construir riqueza de verdad. Es el efecto invisible, pero poderoso,
del interés compuesto trabajando silenciosamente a tu favor. Es como plantar un árbol. No lo ves crecer al día siguiente, pero años después te da sombra y frutos que parecen casi mágicos. Ahora, compáralo con tantas historias de famosos, atletas o celebridades que ganaron millones y lo perdieron todo. Piensa en cantantes que vivieron en la cima por algunos años y luego desaparecieron, atletas que brillaron una temporada y poco tiempo después estaban hundidos en deudas. Tenían dinero, pero no tenían tiempo trabajando a su favor. Peor aún, no tenían la mentalidad correcta para proteger y multiplicar lo que lograron. Es como plantar un árbol y arrancarlo cada vez que nace la primera rama, esperando que dé sombra al día siguiente. No funciona. La lección que nos deja Ronald es que el tiempo y la consistencia valen más que el talento financiero. Y esa es una verdad oculta que casi nadie quiere aceptar, porque el mundo vive vendiendo atajos y promesas de resultados inmediatos. Pero detrás de escena en la construcción de cualquier fortuna sólida, la paciencia es la moneda más valiosa. El impacto de esto en tu vida puede ser gigantesco si realmente absorbes esta idea. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema. El tiempo no es solo un factor matemático en las finanzas, también es un factor emocional. Tener paciencia para esperar resultados requiere una mentalidad diferente, que sabe lidiar con la ansiedad y la presión del ahora. La mayoría de las personas pierde dinero no porque invirtieron mal, sino porque se rindieron demasiado pronto, vendieron en la baja por miedo o gastaron en el momento equivocado por impulso. El tiempo solo funciona para quien permanece en el juego. Principio 2. Riqueza invisible. Y aquí, entramos en el siguiente punto. La riqueza invisible. Esta es una de las ideas más liberadoras, y también más desafiantes, para cualquiera que quiera construir algo duradero. Porque, seamos sinceros, vivimos en una era donde el estatus y la apariencia parecen pesar más que la realidad. El feed de las redes sociales está lleno de viajes, autos, fiestas, ropa cara, y mucha gente confunde esto con éxito financiero. Pero lo que Morgan Housel nos recuerda es que la verdadera riqueza rara vez es visible. Está en la cuenta de inversiones, en el ahorro de emergencia, en la propiedad pagada. Está en todas esas elecciones que nadie ve, pero que hacen toda la diferencia más adelante. Lo curioso es que, muchas veces, la vanidad es el mayor enemigo de la prosperidad. La mayoría de las personas gasta para parecer rica, y justamente eso les impide volverse ricas. Es una paradoja cruel. Mientras intentan impresionar a los demás, terminan sacrificando su propia libertad. Y aquí entra algo que vale oro. La seguridad no se puede exhibir, pero se puede sentir. La paz de saber que estás preparado para imprevistos, que puedes tomar decisiones sin pánico, que el próximo mes no depende de milagros. Ese es el tipo de riqueza que realmente importa. Principio 3. Control sobre el propio tiempo. Ahora, hablando de libertad, llegamos a uno de los puntos más transformadores de todo este camino, el control sobre el propio tiempo. El dinero, al fin y al cabo, es solo una herramienta para comprar aquello que más valoramos. Y para muchas personas, el bien más precioso es justamente el tiempo. Piénsalo bien. ¿De qué sirve tener una cuenta millonaria si cada minuto de tu día está controlado por obligaciones que odias cumplir? El verdadero lujo no es un reloj de marca, sino despertar sin alarma. No es cenar en un restaurante caro, sino tener tiempo para cocinar para quienes amas. No es viajar en primera clase, sino poder decidir cuándo y a dónde ir sin pedir permiso. Tener control sobre el propio tiempo es vivir la vida en tus propios términos. E irónicamente, muchas veces eso cuesta menos de lo que imaginamos, pero exige que tomemos decisiones conscientes desde ahora. Cuando unes estos tres principios, tiempo a tu favor, riqueza invisible y control sobre tu propio tiempo, algo cambia profundamente en la forma en que ves el dinero. Deja de ser solo una cifra en la cuenta y pasa a ser parte de un camino de transformación personal. Cada decisión deja de ser solo sobre cuánto va a rendir y pasa a ser sobre qué impacto tendrá en mi vida a largo plazo. Este es el tipo de mentalidad que separa a quienes viven corriendo detrás del dinero de quienes construyen, poco a poco, una vida rica en todos los sentidos. No se trata solo de acumular, sino de crear posibilidades. Es entender que, detrás de las grandes historias de éxito, casi siempre hay alguien que supo esperar, resistir la presión y tomar decisiones que parecían pequeñas en su momento, pero que con el tiempo se volvieron gigantes. Y si prestas atención,
notarás que las personas más tranquilas financieramente no son necesariamente las que ganan más, sino las que aprendieron a decir no en el momento justo, a postergar recompensas y a proteger lo que ya conquistaron. Esa es la verdad oculta que casi nadie enseña, porque es menos glamorosa que mostrar ganancias rápidas, pero es justo esa verdad la que lo cambia todo. Principio 4. Evitar errores fatales. ¿Te has dado cuenta de que, en la mayoría de las historias de personas que prosperan financieramente, no es un gran acierto lo que lo cambia todo, sino más bien que lograron evitar un gran error? Es como estar en alta mar. No te hundes por remar en la dirección equivocada, sino porque dejaste un agujero en el casco del barco. Esta es una de las verdades ocultas más poderosas sobre el dinero. Evitar grandes pérdidas es mucho más importante que buscar grandes ganancias. El problema es que, en el día a día, somos bombardeados con mensajes que nos empujan hacia el riesgo. Noticias que exaltan ganancias extraordinarias, personas mostrando retornos impresionantes, anuncios que venden la promesa de multiplicar tu patrimonio en semanas. Ese es el lado seductor del juego, la idea de que estás a un paso de un gran cambio. Pero, en la práctica, la mentalidad de dar el golpe maestro hace que muchas personas tomen decisiones que destruyen años de construcción financiera en pocos días. Si hablas con cualquier inversor experimentado, notarás que no solo hablan de ganancias, hablan mucho de preservación, porque saben que para continuar en el juego tienes que proteger lo que ya lograste. Esto empieza por lo básico, y aquí entra algo que debería ser obvio pero que todavía se ignora: tener un fondo de emergencia. No es la inversión más glamorosa ni la que hace titulares, pero es lo que evita que te veas obligado a vender activos en el peor momento o a endeudarte con altos intereses cuando la vida te sorprende. Piensa en el fondo de emergencia como un escudo. No sirve para enriquecerte, sirve para protegerte. Sin ese escudo, cualquier imprevisto, un despido, un problema de salud, una reparación urgente, puede convertirse en una catástrofe financiera. Y es en ese momento cuando muchas personas cometen el error fatal: piden préstamos con intereses altísimos. Aquí entra otra regla de oro que casi todo el mundo conoce, pero pocos aplican: no endeudarse con costos altos. La deuda cara es como arenas movedizas. Cuanto más tratas de salir, más te hundes. Tarjetas de crédito con interés rotativo, sobregiros bancarios, préstamos personales con tasas abusivas, todos ellos tienen un impacto devastador en tu capacidad para construir patrimonio. No lo notas al principio, pero cada mes que pasa, una gran parte de tu esfuerzo se va a pagar el pasado en lugar de construir el futuro. Es como correr en una caminadora que siempre acelera. Gastas energía, pero no avanzas. Y no te equivoques. Evitar errores fatales no significa vivir con miedo o nunca asumir riesgos. Significa elegir riesgos que puedas soportar. Es distinto invertir en un negocio nuevo con parte de tu capital que apostar todo esperando multiplicar por 10. Es distinto aplicar en una inversión más arriesgada con una porción que no comprometa tu bienestar que poner el dinero del alquiler o la jubilación en juego. La cuestión no es ser audaz o conservador, es ser inteligente en la medida del riesgo. Una de las grandes trampas emocionales es creer que perder forma parte del juego y que se puede recuperar rápido después. Pero hay pérdidas que cambian la estructura de tu vida financiera, que atrasan años de progreso. Si pierdes el 50% de tu patrimonio, necesitas un 100% de ganancias solo para volver al punto de partida. Esta matemática simple debería ser suficiente para recordarnos que proteger es más importante que multiplicar. Principio 5. Humildad y margen de seguridad. Existe una característica silenciosa que separa a las personas que construyen riqueza de forma duradera de aquellas que, aun ganando mucho, terminan volviendo al punto de partida: la capacidad de reconocer que no lo saben todo y prepararse para imprevistos. Aquí es donde entran la humildad y el margen de seguridad. La humildad, cuando se trata de dinero, no tiene nada que ver con menospreciarse o dejar de aspirar a cosas mayores. Tiene que ver con entender que el mundo es impredecible y que por más que planifiques, siempre habrá algo fuera de tu control. Es reconocer que los gráficos que suben en línea recta en las planillas rara vez reflejan la realidad de la vida, que está hecha de curvas, desvíos y sorpresas, buenas y malas. Esta mentalidad es liberadora porque quita el peso de la necesidad de prever todo a la perfección. En vez de apostar a que nada va a salir mal,
Te preparas para el día en que algo inevitablemente se salga del guión. Y aquí entra el margen de seguridad. Piénsalo como un amortiguador. Puedes pasar por baches en el camino, pero ellos no destruyen el auto. En el mundo de las inversiones, el margen de seguridad significa comprar activos a un precio inferior al que crees que es su valor real, para tener un colchón en caso de que las cosas no salgan como esperabas. En la vida personal, significa vivir con gastos por debajo de tus ingresos, para tener flexibilidad y resistir periodos difíciles. Y en el trabajo, significa tener habilidades diversas para no depender de una única fuente de ingresos. La verdad oculta aquí es simple. Cuanto mayor sea tu margen de seguridad, más tranquilo te sentirás para tomar decisiones. Y eso tiene un impacto directo en tu mentalidad, porque cuando estás al límite, cada imprevisto se convierte en una amenaza, y el miedo empieza a guiar tus pasos. Pero cuando tienes un margen, el miedo pierde fuerza, y tomas decisiones más racionales, sin entrar en el ciclo de pánico y reacción impulsiva. Un ejemplo práctico. Imagina a dos personas que ganan el mismo salario. La primera gasta prácticamente todo lo que recibe porque confía en que el empleo es estable y que nada malo va a pasar. La segunda gasta mucho menos, ahorra una parte todos los meses y mantiene una reserva extra para emergencias. Cuando la empresa anuncia recortes, ¿cuál de las dos crees que va a dormir mejor esa noche? La respuesta no tiene que ver con suerte, sino con preparación. Lo curioso es que mucha gente ve el margen de seguridad como un exceso de precaución o incluso como falta de audacia, pero en realidad, es lo que te permite ser audaz cuando realmente vale la pena. Es el colchón que da la libertad para asumir riesgos calculados sin ponerlo todo en juego. Es como tener un paracaídas de reserva cuando saltas de un avión. Esperas no tener que usarlo, pero es justamente eso lo que te da el valor para saltar. Si has llegado hasta aquí, es porque este camino tuvo sentido para ti de alguna manera. Y si este contenido te ayudó a ver el dinero desde una nueva perspectiva, suscríbete al canal para seguir esta conversación conmigo. Aquí siempre vamos más allá de los números, buscando las historias, las estrategias y, sobre todo, la mentalidad detrás de las decisiones financieras. Aprovecha y deja aquí en los comentarios. Jornada. Así sabré quién realmente vivió esta trayectoria completa conmigo. Y ya que construimos esta conexión, deja también tu like, porque es lo que muestra que vale la pena traer cada vez más reflexiones como esta para ti. Pero no termina aquí. Hay un vídeo justo aquí al lado que complementa perfectamente lo que hablamos hoy. Haz clic y sigue conmigo por allá. Tu jornada recién está comenzando.